Es un gusto para mí saludarlos y seguir en este aprendizaje. En esta ocasión se verá el tercer segmento que se llama Cristo Jesús, mediador y plenitud de toda la revelación, que nos dice así: Dios ha dicho todo en su verbo. De una manera fragmentaria y de muchos modos, habló Dios en el pasado a nuestros padres, por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo, Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta. San Juan de la Cruz, después de otros muchos, lo expresa de manera luminosa, comentando: porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo ha hablado junto y de una vez en esta sola palabra. Y no tiene más que hablar, porque lo que ha hablado antes en parte a los profetas, ya lo ha hablado todo en él, dándonos todo, que es su Hijo, por lo cual el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría un agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa o novedad. No habrá otra revelación. La economía cristiana, como la alianza nueva y definitiva, nunca cesará, y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación está acabada, no está completamente explicada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en cierta época de la historia. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles sabe discernir y acoger lo que estas revelaciones constituyen una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Hasta aquí terminó este tercer apartado que nos habló de Cristo como plenitud de toda la revelación. Y se me viene a la mente un evangelio que tal vez también lo recuerden, en donde nos habló de este personaje que era Dios, ¿no? Pero que tenía como una hacienda, ¿no? Y tenía a sus trabajadores. Pero como esos trabajadores ya no pues le daban los frutos o las ganancias, por así decirlo, él mandó a otros trabajadores de su confianza, ¿no? A reclamarles o a decirles que le dieran lo que correspondía, ¿no? Y resultó que las personas no le hicieron caso. Entonces volvió a mandar a otros trabajadores y estas personas tampoco le respondieron. Entonces dijo el encargado, o el dueño más bien dicho, que en este caso es Dios: voy a mandar a mi hijo. Yo creo que a él sí le van a hacer caso porque es mi hijo. Y lo mandó, pero sin embargo, ¿qué fue lo que hicieron? Lo maltrataron, lo humillaron y ni siquiera lo recibieron, ¿no? Y pues ya sabemos que siempre se habla como en parábolas, pues en los evangelios. Entonces nos dice que Dios nos manda primero, como ya sabemos, a los profetas, después a los apóstoles, y nos mandó muchas revelaciones hasta que dijo: bueno, voy a mandar a mi hijo. Yo creo que a él sí lo van a amar, a él sí le van a hacer caso porque es mi hijo, ¿no? Pero pues como ya sabemos, pues lo que sucedió, ¿no? Y es el caso de los judíos que aún en estos tiempos ellos siguen esperando al Redentor, cuando ya sabemos que el Redentor es Jesucristo nuestro Señor. Pero sin embargo, ellos siguen en esta espera. Y como ya decía aquí San Juan de la Cruz, ya es como una necedad y hasta un agravio a Dios el seguir esperando algo más, ¿no?
También nos mencionan ciertas revelaciones privadas, como son las revelaciones de la Divina Misericordia, del Sagrado Corazón de Jesús y infinidad de revelaciones, ¿no? Que como dicen, no es la revelación definitiva, sino es ese ayudarnos a nosotros como cristianos, como católicos, a amar más nuestra fe, a conocerla más y ayudarnos a seguir en este camino. Pero sin embargo, muchas veces ha habido también catástrofes, situaciones difíciles en el mundo que nos hacen creer que ya se va a venir el fin de los tiempos, ¿no? Que ya va a venir, y entonces empiezan con este descontrol, con este decir, no, ya se va a acabar el mundo, cuando nosotros como católicos sabemos que solo Dios sabe el tiempo y la hora en el que esto va a suceder. Y lo que nos queda a nosotros como católicos es prepararnos y esperar hasta en el momento que Dios decida esto. Y como ya lo dije, el prepararnos, eso nos va a ayudar a no tener miedo a las diferentes situaciones que nos van pasando. Y como ya decía una vez un sacerdote en una homilía, que decía, el fin de los tiempos para cada persona es su muerte. ¿Por qué? Porque cuando él o esa persona muere, es el fin de su tiempo, ¿no? Y no resta más que esperar la venida, porque como ya sabemos, Dios va